la historia de Dios es tan importante y vital para nuestro día a día, de que si nosotros vivimos fuera de su contexto, empezamos a nosotros experimentar los efectos de lo que llamamos el pecado. Es decir, la Biblia habla acerca del pecado. Son las palabras, acciones, deseos e intenciones que no son parte del carácter de Dios. Entonces, sé que algunos tenemos diferentes trasfondos, ¿verdad? Entonces, quizás hasta oiremos términos que para ti quizás se te definieron de una manera diferente cuando creciste, ¿verdad? Cuando eras niño. Y en sí quieres como entender un poco más acerca de estos conceptos bíblicos. Quizás algunas cosas que diga esta mañana se te van a ir así, mira. Te vas a decir, ¿qué significa eso? Permíteme animarte a que tomes nota. Si hay términos que no conoces, por favor escríbelos y de ahí envíenos ya sea un mensaje de texto o ven hacia enfrente y queremos aclarar todo eso, porque alguien que mira la belleza de la historia de Dios es alguien que es transformado, es alguien que es cambiado. Entonces quizás no sé cuál es tu necesidad, pero tú estés aquí hoy y Dios ya te ha dado la solución. Quizás tú no estés al tanto de ella, quizás todavía no has llegado a ese punto donde se ha revelado, y es nuestra oración, el que tú estés aquí es parte de nuestra oración, que Dios se revele a ti de una manera real y que mires la belleza que se encuentra en Jesús, que es más allá que cuentos o que un personaje histórico, sino que es alguien que cuando entiendes que como Él es una manifestación del amor de Dios, llegamos a ser diferentes y empezamos a vivir diferente. Y después entra el Espíritu Santo y empieza a guiarnos. Entonces, en cierta manera, este mensaje es una invitación para todos a que nos recordemos de que Dios nos ama. Dios te ama. El que tú estés aquí es una manera en que Dios te está diciendo: hijo, hija, te amo. Tengo planes para ti. No importa dónde estés ahorita, obvio, a Él sí le importa porque Él te ha estado viendo, pero hoy tu presente situación no determina tu eternidad, sino que hoy puedes tú llegar a conocer quién es Jesús. Entonces, con eso dicho, ¿verdad? Saquemos nuestras Biblias y abrámosla a Lucas capítulo 4. Sabes, estaba pensando que muchas veces decimos abramos la Biblia o abramos la aplicación, y algunos pues se dicen, no, pero ¿para qué la voy a abrir si la miro ahí en la pantalla? ¿Verdad? ¿No les pasa eso a ustedes? Yo lo hago. Está bien, pero toma nota para que puedas quizás desglosarla y entender un poco más de lo que Dios quiere decirnos esta mañana. ¿Ok? Entonces vamos a estar en Lucas capítulo 4. Antes de entrar a leer el texto, permítanme presentarles o compartirles una historia muy personal mía. Verás de que yo tenía 12 años y ¿quiénes aquí han tenido 12 años? Vamos a ver, levanten la mano. Ok. Ustedes se recordarán cuando eran de 12 años, eran chicos o chicas ya sea muy calmadas, ¿verdad? Algunos de ustedes que eran muy bien portados, ¿verdad? No, seguían las instrucciones y obedecían todo lo que sus papás les decían. Usted, amén, papá, sí, yo confío en todo lo que tú haces. ¿Quiénes eran así? A ver, levanten la mano. Nadie la levanta. Ok, porque eso es indicativo que muchas veces, ¿verdad? Cuando vamos creciendo, en cierta manera vamos entendiendo ciertas cosas. Y hoy en día, ¿verdad? Cuando ya estamos en los entas, algunos se ríen porque entienden cuando digo ya después de los 40 y más, ¿verdad? O 30 y más, empiezas a decir, mi papá me decía estas cosas, mi mamá me decía estas cosas, y yo me enojaba con él porque siempre me decía, no, hijo, no haga esto, no haga esto, ¿verdad? Eso les ha pasado, que en cuanto más uno va envejeciendo va diciendo, ¿sabes qué? Mis viejitos como que si tenían sabiduría, ¿verdad? Pues ves que yo de 12 años, después de que me había bautizado, y quizás algunos de ustedes que no entienden qué es el bautismo, es el siguiente paso de obediencia. Después de que tú dices, Jesús, quiero que seas mi rey y quiero que tú informes mi estilo de vida, después te bautizas. Entonces me tocaba, era un junio 30, vamos a ver, 1996, ¿ok?
12 años tenía yo. Y algunos ya están diciendo, no sé, tiene 12 años al 96. Por favor, no lo hagan. Entonces ya había bautizado, había hecho este acto tan santo, muy lindo, ¿verdad? Y yo estaba muy alegre, una nueva vida en Cristo, todo estaba bien y como que cuando sales del agua, ¿no? Te sientes puro, como que, wow, Dios me ama tanto, entonces hasta como que no quieres ni tomar ni un paso que vaya a quitarte, ¿verdad? Ese amor que sientes en ese momento. Pero ves de que justo después de que terminó todo el acto, ¿verdad? Del bautismo, algunos amigos iban a ir a nadar en un laguito que estaba ahí cerca, no en la alberca donde me había bautizado, sino en un laguito más lejitos. Entonces yo, ¿verdad? Animado, no, pues todos van a ir. Entonces, papá, ¿puedo ir? Y me dice, no. Pero es que va a ir fulano de tal y van a ir fulano de tal y la familia fulano de tal y todo de tal y todos van a ir y yo me voy a perder de esa oportunidad de tener comunión con mis hermanos, ¿verdad? De abrir la Biblia juntos. Papá, por favor, reconsidera. No es cierto, eso no es lo que le dije, sino que estaba tratando de convencerlo, por favor, déjame ir. Y él me decía, no. ¿Sabes qué? Mi naturaleza pecaminosa todavía estaba presente. Entonces yo me fui desobedeciendo a mi papá. Y nos metemos al laguito en una canoita y pues andamos remando ahí. Acuérdense, mi papá ha dicho que no vaya, pero yo de 12 años sé mejor que mi papá. Entonces me meto y nos metemos y nos subimos a esta canoita y estamos en medio de un lago. Y ahí empiezan a hacer, perdón la palabra, payasadas algunos hermanos, ¿verdad? Bromeando y que, mira, se va a mover la canoa, se va a mover la canoa. Y pues empieza a entrarme un pánico, ¿verdad? Como que, ¿y qué va a pasar? No, y por favor, no, pare, no. Y no, que todos. Y se va dando vuelta la canoa. Y yo no sé nadar. Ok, algunos de ustedes tienen ese don que son como pescaditos cuando se entran al agua, ¿verdad? Ustedes saben moverse. Yo no, yo soy puro plomo, me voy para abajo, así, pluf, para abajo. Entonces nos caemos y empiezo a nadar hacia la costa, ¿verdad? Y pues a ver qué pasa. Y no sé cómo, bueno, yo sé cómo, me cansé y ya no podía más. Y estaba literalmente, ya no puedo, ya no puedo nadar, ya no puedo nadar. Entonces venían los otros de atrás, el que era supuestamente ya más maduro y que era muy alto este hermano, Xavier se llamaba. Y ves de que él se lanza de la canoa también detrás de mí. Y yo ya no aguantaba. Y no tocaba fondo abajo. Entonces empiezo a literalmente a hundirme. Y yo tratando de como mantenerme y nadie, pues en esos momentos no estás pensando, ¿será que ahorita me voy? ¿Será que no me voy? A mí no sabes, ¿no? Entonces empiezo a naufragar y empecé a hundirme. Y empiezo a tragar agua. Y no sé, entonces en esos momentos, ¿sabes? Son nanosegundos, ¿verdad? Son pequeñitos, de pequeños segundos que están pasando. Entonces yo voy viendo y voy hundiéndome. Y gracias a Dios, obvio estoy vivo, ¿verdad? Que estoy enfrente de ustedes. Este no es un holograma, ¿verdad? O algo, ¿verdad? Pero un hermano viene, este mismo hermano Xavier, y se mete y me levanta y me lanza para la costa y me mantuvo a flote. Pero yo literalmente decía, yo creo que ya no puedo, aquí me voy a quedar, ya me voy a morir. ¿Por qué les cuento esa historia? Verás de que en la vida muchos de nosotros creemos que sabemos mejor que papá. Creemos que nuestro camino y nuestra manera de vivir va a llevarnos a lugares donde vamos a disfrutar. Mas lo que no sabemos es que papá sabe cosas mucho mejor que nosotros y nos revelan ciertas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos tiramos creyendo que sabemos, pero empezamos a naufragar. Y ves de que Dios sabe que nosotros somos con mentalidad de 12 años. Si somos francos, todos somos muy inmaduros. Porque creemos que sabemos mejor que Dios en vez de nosotros
decirle: Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Y quizás hoy en día, tú hoy te sientas que estás naufragando. Quizás hoy tú mismo te sientes que te estás hundiendo en el lago de desesperación. Tú quizás hoy en día estás sintiéndote: ya no puedo más, me quiero rendir. ¿Para qué seguir? ¿Por qué voy a seguir haciendo las cosas? ¿O por qué seguir viviendo? ¿Por qué? ¿Qué es el propósito de la vida? Quizás tú estás justo para decir: ¿sabes qué? Tiro la toalla. ¿Sabes qué? ¿Para qué vivir? Pero Dios ya sabe cómo rescatarnos. Y Él ha enviado a su Hijo unigénito para lanzarse al lago contigo y sacarnos y darnos una manera de nosotros seguir en una nueva vida. Y verán de que ese en sí es una figura y una metáfora de la historia de la Navidad. La Navidad es Dios enviando a su Hijo unigénito para que aquel que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Para que tú no te hundas en este lago de desesperación o de este mundo que está quebrantado. Entonces allí es donde nos miramos en Lucas capítulo 4. Jesús está estableciendo el propósito y en sí revelando el propósito por el cual Él vino. Y hoy quiero darte tres cosas o tres principios que vamos a extraer de Lucas capítulo 4, del versículo 42 al 44 estaremos leyendo. Perdón. Y quiero que mires de que Jesús está entrando a la historia de la humanidad después de 400 años de silencio. Dice la Biblia que Dios ya no estaba hablando a través de profetas. Entonces era un tiempo muy oscuro, era un tiempo muy lleno de desesperación. Muchos estaban esperanzados, de otra manera no tenían esperanza más. Entonces algunos se habían dado a los caminos de ese momento, de esa modernidad en ese momento. Algunos se estaban manteniendo fieles en los caminos del Señor y estaban esperando a alguien que los viniera a rescatar. Entonces verás de que aquí, en cuanto Jesús entra a la historia, solo para aquellos de ustedes que les gusta la historia, ¿verdad? De ciertas edades, verás que en este momento el Imperio Romano está en sí, es el que está manejando, es dueño de la tierra de Israel. Entonces muchos están siendo gobernados por ellos. Y ves de que en el Imperio Romano había una promesa que se llamaba la Pax Romana. Ese es el único romano que algún día voy a hablar en toda mi vida. ¿Ok? Pax Romana. ¿Qué creen que significa la Pax Romana? ¿Aló? La paz romana. Muy sencillo. ¿Y qué es la paz romana? Es que si tú eres ciudadano del Imperio de Roma, tú tienes beneficios. Tú recibirás la protección del Imperio Romano, tú tendrás ciertos privilegios como el reino, como un ciudadano del Imperio Romano. Entonces otros que no son parte del Imperio Romano no tienen ciertos beneficios. Si tú recibes y das tu lealtad al emperador, el César, y tú ordenas tu vida basado en el gobernador o el rey, el emperador siendo César, entonces tú puedes recibir todos los lujos que trae ser ciudadano del Imperio Romano. Ahora, esto es importante que lo entendamos porque verás de que en nuestra experiencia humana nosotros tenemos
ciertos aspectos en nuestras vidas, ¿verdad? Están los aspectos espirituales, el aspecto espiritual de nuestra vida, está el aspecto emocional de nuestras vidas, ¿verdad? Las cosas, pensamientos, lo que tenemos en nuestro corazón, y de ahí está nuestra experiencia física. Y ves de que lo físico en sí es una revelación de cosas que están pasando, ya sea en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional, y lo físico en sí cierta manera está revelando qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Entonces Jesús está entrando a este escenario donde la Pax Romana está dando beneficios de que si tú eres ciudadano del Imperio Romano, tú eres una persona abundante. Tú eres una persona que va a ser exitosa. Tú puedes hacer todo lo que te pongas en la mente, tú lo puedes hacer mientras estés bajo el reglamento del Imperio Romano. ¿Sí oyen la similitud entre ese imperio y entre otras naciones que también han tratado de ofrecer la paz en la manera en que ellos la definen? Y me atrevo a decir, igualmente la paz estadounidense, la paz mexicana, la paz salvadoreña, vamos a ver, la paz guatemalteca, la paz nicaragüense, la paz hondureña, la paz costarricense, la paz panameña, la paz colombiana, la paz, ¿quién más? Puerto Rico, ¿cómo? Peruana, venezolana, Colombia, Mumbai, no, esa es una ciudad de la India, Cuba, y podemos entrar, perdón, Dominicana, Argentina, Brasil, ¿verdad? Cada nación está diciendo, esta es la paz que ofrecemos, y como ciudadanos estamos, ese es un juego. Que dice que la paz, no hay paz aquí. Bueno, así como nosotros nos sentimos quizás de nuestros países, de aquellos que han estado en autoridad, en gobiernos, así como nos sentimos decepcionados de candidatos presidenciales, así como nos sentimos, ¿verdad? Ponemos nuestra confianza en ciertas personas y nos defraudan. Y tú dices, yo puse toda mi confianza en que tú ibas a cambiar mi entorno. Sienten esa tensión. Y Jesús entra al escenario para decir, la Pax Romana no es la paz que yo doy. La Pax Romana no es la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz romana o la paz de nuestro entorno no es sinónimo a la paz que miramos que se ofrece a través de la persona de Jesús. Entonces Jesús entra al escenario y él dice, el reino de Dios está aquí hoy. El reino de Dios ha llegado. Entonces solo aquellos que no lo miran por una perspectiva política o por poder, ¿verdad? Y dinero, sino que lo miran con ojos espirituales, podían ver que Jesús estaba haciendo una obra mucho más profunda de solo cambiar un partido político, sino que Él estaba trayendo la sanidad para todas las naciones. En Cristo es donde encontraremos la paz que todo país, todo ciudadano busca. Entonces ese es el escenario donde Jesús entra. Ok, ahora sí, Lucas 4, ¿listos? Aquí vamos. 42 al 44 dice, muy temprano en la mañana siguiente, Jesús salió a un lugar aislado. Las multitudes lo buscaron por todas partes, y cuando por fin lo encontraron, le suplicaron que no se fuera. Él le respondió, ok, mira su respuesta y ayúdame a ver si su respuesta es el antídoto correcto para la necesidad de la multitud. Que conste
Antes, en los versículos anteriores, Jesús estaba sanando enfermos, Jesús estaba sacando demonios, Jesús estaba haciendo proezas que muchos no habían visto. Entonces Jesús responde con esto: debo predicar la buena noticia del reino de Dios también en otras ciudades. ¿Por qué? ¿Para qué? Para eso fui enviado. Así que siguió recorriendo la región predicando en las sinagogas de toda Judea. Entonces la pregunta es esta: ¿por qué nació Jesús? Te doy 3 respuestas. Aquí van. Jesús nació para predicar la buena noticia. Pero oye esto: Jesús no solo vino a predicar la buena noticia, sino que Jesús es la buena noticia. Él es la personificación del evangelio o la buena noticia de Dios. Entonces, basado a que Jesús vino a predicar o vino a introducir y a presentar la buena noticia, Jesús es la buena noticia. Entonces nosotros ahora, como seguidores de Jesús, prediquemos a Jesús y su buena noticia. Y miramos aquí en estos versículos, observamos que Jesús estaba muy claro en su propósito de venir al mundo. Él venía a predicar. ¿Por qué? Dice: para eso fui enviado. Él sabía de que él no cumplir la misión, eso iba a descarriar la historia de amor de Dios. Entonces él sabía de que él venir a este mundo no solo era hacer un acto de presencia, sino que él es el verbo, es la acción, es la personificación del Dios invisible. En él podías ver que Dios desde el principio tenía un plan. Y en él tú puedes ver de que ahora ya no eres dejado en el fango, en el lago de desesperación de este mundo, en el mundo quebrantado en que nos encontramos, sino que Él, Dios, envía a su Hijo para rescatarnos. Entonces Jesús estaba muy claro en su propósito de su vida. Entonces te hago esta pregunta: ¿cuál es el propósito de tu vida? Porque la respuesta a esa pregunta va a determinar cómo no solo te relacionas con ti mismo, pero cómo miras a Dios. La respuesta a esa pregunta va a también determinar cómo tratas, si estás casado, con tu esposa o esposo. Va a determinar cómo vas a criar a tus hijos. Va a determinar cómo vas a en sí desarrollarte en tu comunidad. ¿Qué tipo de vecino vas a ser? ¿Vas a ser un vecino de esos que hostiga? No, ninguno aquí es así, ¿verdad? No hay vecinos hostigas. Aquí todos somos amorosos, ¿verdad? Amén. Amén. Hacen algo. La respuesta a esa pregunta es vital. Y miras de que Jesús sabía de que Dios mismo lo había enviado. Jesús estaba más concentrado en la sanidad eterna más que la sanidad física y o temporal de aquellos que estaban en su alrededor. Sí lo sanaba, pero ves que él tenía una misión mucho más grande, porque él estaba mirando todo el panorama de la historia de Dios. Él está viendo de que él venir y nacer en un pesebre es un acto de, en cierta manera, golpe de estado. Es un acto revolucionario el venir a pararse enfrente del imperio romano y decir: el reino de Dios aquí está. Wow. Hacer tales cosas en algunos de nuestros países, y me atrevo a decir que si hasta aún lo hacemos en este país, pudiéramos terminar muertos. Espérame, a Jesús lo mataron. ¿Por qué? Porque él estaba presentando un mensaje. Él mismo estaba haciendo un acto de revolución cuando él estaba diciendo: mi lealtad no es al César, mi lealtad no es a ningún presidente,
Mi lealtad no está basada en lo que dice mi pasaporte, si dice Israel o no. Mi lealtad está basada en Dios Padre, quien me envió a mí para cumplir su propósito. Y es esto, es que Él quiere decirnos que hay buenas noticias. No tenemos que quedarnos en el lugar donde estamos. Y esta es la maravilla de la Navidad. La maravilla de la Navidad es la revelación del amor de Dios en Cristo Jesús. Tú puedes estar cierto de que Dios te ama, porque el que Cristo vino y caminó en este mundo es en sí el verbo visto, visible de que Dios te ama. Si tú te sientes hoy, nadie me ama, nadie me aprecia, nadie busca el bienestar mío, nadie está abogando por mí, permíteme cambiar esa historia mentirosa que te estás diciendo. Dios te ama, Jesús vino y no solo existió, sino que murió por nosotros, resucitó y ahora ascendió y está a la diestra del Padre para enseñarnos de que hay buenas noticias, que a través de Él podemos nosotros tener una nueva vida. Amén. Cuando la Navidad pasa en nuestras vidas, ¿verdad? Ese nacimiento espiritual, sobrenatural, ya no podemos ser iguales. Verás que las prioridades de nuestras vidas son reordenadas. El amor de Dios nos controla y deseamos compartir nuestro nuevo estilo de vida con nuestras familias, amigos y otros alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos que ahora tenemos una nueva perspectiva, lo que mirábamos negativo, ahora miramos de que Dios está en control y Él puede darnos las fuerzas sobrenatural para seguir hacia adelante. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 14. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo, ¿qué? ¿Aló? El amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. En otras maneras, en Cristo ahora somos nuevas criaturas. Mira esta gráfica. Quiero dibujártela. No quería dibujarla porque me iba a hacer aquí mucha pena, ¿verdad? No quería hacerlo en vivo. Entonces por eso les doy esta gráfica. A ver, saquen sus teléfonos. Vamos, les doy permiso para sacarlo, pero no ponerse a ver Facebook y Instagram, ¿verdad? Y enviarles mensajes de eso, sino que tómenle una foto a esta gráfica, porque es una herramienta que quiero que salgamos de acá nosotros listos para entender cuál es la historia de Dios y por qué es que vino Jesús. Esta es la buena noticia. Cuando oyes que alguien dice el evangelio, este es el evangelio. Te lo voy a escribir. Mira, son 3 círculos. Vamos a empezar en el círculo que dice quebrantamiento. ¿Me sigues? ¿Quiénes aquí sentimos los efectos del quebrantamiento? ¿Quiénes aquí tenemos, ya sea tú mismo o parientes, que tienen enfermedades? Quizás tú aquí tienes problemas financieros. Quizás tú aquí estás peleado con alguien. Quizás tú aquí tú tienes disensión con otras personas. Cualquier que sea, tú estás sintiendo los efectos de un mundo quebrantado. Y si miras esas rayitas que van saliendo como flechitas para afuera, esas son las maneras en como nosotros, sin entender el amor de Dios, tratamos de automedicarnos. Algunos toman mucho, otros fuman mucho, otros hacen drogas, otros se meten a hacer cosas que empiezan a dañar no solo su vida mental, sino que empiezan a dañarse a sí mismos y a otros que están alrededor. Hay muchas otras maneras en cómo nosotros nos automedicamos para tratar de salir de este mundo quebrantado, porque nadie quiere sufrir. Nadie quiere tener dolor. Nadie le gusta tener un matrimonio que está ya por ¿verdad? Separarse y divorciarse. Nadie se casa para tener eso. Nadie busca una amistad para ser dolido otra vez. Y eso
Eso que tú sientes que es el dolor, que son lo difícil de vivir en un mundo quebrantado. Ese es el mundo donde no está Dios, y solo con Dios podemos cambiar este mundo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú solo te quedas enfocado en el círculo, en este quebrantamiento, tú vas a ser una persona negativa, una persona que no da alegría estar alrededor tuyo. ¿Por qué? Porque tienes una perspectiva pesimista y no has visto de que esto que está pasando y que estamos experimentando hoy en día es parte de una historia mucho más grande. Y es donde ahora vayamos al otro círculo que dice Dios. ¿Lo miran? Dice que diseño de Dios. Verás de que Dios desde el principio, desde el Génesis, desde antes de crear cualquier cosa que tú y yo ahora llamamos la creación de Dios, Él ha tenido como su propósito el que tengamos una comunión y relación con Él, porque esa es su naturaleza. Ves que la Biblia lo describe como un Dios trinitario. Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y en ese contexto es donde miras el amor nacer. Y todo lo que Él ha hecho ha sido para amarnos. Pero dado a que no somos robots, sino que nos da el libre albedrío, sino que nos da la propia voluntad de escoger, entonces Él puso el árbol adentro del jardín del Edén para introducir el decidir amarlo, no ser manipulado para amarlo. Entonces el diseño de Dios desde el principio es que ya no hayan lágrimas, que ya no haya más dolor, que ya no hayan más enfermedades, que ya no haya. Eso ha sido desde el principio, pero dado a que el hombre, Adán y Eva, escogieron no creerle a Dios en sus promesas, se introduce el pecado. ¿Y qué es el pecado? Palabras, acciones, deseos e intenciones que no están alineados al carácter de Dios. Entonces, he allí donde miramos que sin Dios somos personas predispuestas a autodestruirnos. Pero eso no fue el diseño original de Dios. El diseño original de Dios siempre fue tener un contexto que se refleje un hogar amoroso, un hogar donde hay paz, donde hay gozo, donde hay benignidad, amabilidad, donde hay dominio propio, donde hay diferentes aspectos que son reflejo de su carácter. Y eso es lo que Él anhela. Pero es que la historia sigue. Entonces, si miras de que el pecado es lo que nos separa de Dios, entonces Dios no puede estar en relación con el pecado. Entonces algunos dirán, ¿y entonces? Y entonces Jesús entra a la historia, porque Dios no nos quiere dejar en el fango del quebrantamiento de un mundo lleno de hostilidad, que es el resultado del pecado. Entonces Jesús entra. Entonces mira la parte de abajo, es donde dice el tercer círculo de abajo dice que evangelio. ¿Cuál es la buena noticia? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que aquel que crea en Él no perezca en ese mundo de quebrantamiento, sino que tenga vida eterna, como lo diseñó originalmente Dios. Ese es el evangelio. Entonces, en nosotros arrepentirnos, en nosotros decir, ya no quiero seguir, ¿verdad?, difundiendo la historia que no es la historia de Dios. Empiezas si aceptas el regalo de Dios, la salvación, tú empiezas a vivir como aquellos que han sido diseñados desde el principio. Tú empiezas a sentir paz aun cuando tus circunstancias se sienten muy difíciles. Tú puedes tener paz en medio de tormentas. Tú puedes tener
paz en medio de incertidumbre. Tú puedes decir, yo confío en Dios cuando las cosas no están yendo como te van. ¿Por qué? Porque tú conoces la historia. Y óyeme, y ahorita estamos en el tiempo entre que Jesús vino y el cumplimiento de todo su reino establecerse en este mundo. Estamos allí en medio de eso, no sé a dónde, pero estamos en medio de esa historia. Entonces estamos en el estamos en transición. Todavía no hemos llegado. ¿Por qué? Porque todo va a ser un círculo completo cuando regrese Jesús a reinar totalmente en esta vida, en este mundo, y miraremos el cielo en la tierra. La Biblia le llama la nueva Jerusalén, viniendo como una novia ataviada, dice, y es la presencia misma de Dios en nuestro entorno. Qué glorioso día va a ser ese día. Entonces miras de que la buena noticia es de que ahora tú puedes tener una perspectiva, un estilo de vida diferente. Puedes regresar al diseño original de Dios a través de Jesús. Y ese es el evangelio. Entonces, la siguiente vez que alguien te pregunte, ¿y cuál es el evangelio o el evangelio de Dios? Tú puedes sacar esa gráfica y puedes ver, mira, tú y yo sentimos este quebrantamiento, pero Dios no lo diseñó de esa manera. Por eso envió a su Hijo Jesús para que tú y yo pongamos nuestra fe en Él, aceptemos el regalo de Dios y creamos que en Él ahora ya tenemos el camino, la verdad y la vida. Y en sí eso me lleva a mi segundo punto, que es este. Jesús es que la buena noticia. Miras de que desde el principio Dios ha estado dando como señales de que Jesús iba a hacer una obra maravillosa para restablecer todo a su diseño original. Desde el principio, desde Génesis. Y podemos ver los personajes y más. Hemos estado estudiando el personaje de David en las últimas semanas. ¿Por qué? Porque David estaba señalando, apuntando a que vendría un rey mejor que él mismo. Y si miramos todos los personajes, empezamos a ver de que, por ejemplo, Eva, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, David, Salomón y todos estos personajes que se encuentran en el Antiguo Testamento estaban apuntando al Jesús, Cristo Jesús, que iba a venir. Entonces ahora nosotros miramos hacia atrás en lo que Jesús ha hecho, porque estamos viviendo en el después. Pero ves de que todo está envuelto en el amor de Dios. Dice Juan 14:6, digámoslo juntos. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Sin Cristo Jesús, hermanos, los reinos de este mundo solo proveen promesas que son mentiras, que llevan solo a muerte de los caminos pecaminosos. Pero oye esto, con Cristo en nuestro corazón, nosotros llegamos a personificar la buena noticia de Dios, así como lo hizo Jesús. Ves de que cuando Jesús reside en tu corazón y tú dices, yo quiero aceptar esa historia y vivir bajo la luz de esa historia, tú ahora empiezas a ser una persona diferente. Tú ahora ya no buscas vengarte, sino que buscas restaurar y reconciliarte. Tú ahora ya no buscas, ¿verdad?, el mal para otros, sino que buscas el bien para otros. Ahora ya no eres impaciente y llegas a ser una persona paciente, no por tus propias fuerzas, sino por cuanto más vas entendiendo el amor de Dios, tu perspectiva de Dios es ensanchada y tu corazón llega a ser diferente. Y ahora tú llegas a ser la buena noticia de Dios. Óyeme, eso me lleva a mi tercer punto. ¿Qué es esto?
Prediquemos a Jesús y su buena noticia. Hay algunos de ustedes que están aquí en esta mañana porque alguien fue fiel en invitarlos a esta reunión. Y lo hizo porque te ama. Porque quieres que tú mires lo bello que es Jesús. Y eso le nació a esa persona porque ella misma o él mismo ha disfrutado de una vida con Cristo en este pesebre asqueroso que es mi corazón. Y cuando Él entra a mi corazón, ahora soy diferente. Y ves de que tú, que has ya hecho a Jesús como tu Rey y Salvador, tú quizás vayas a ser la única Biblia que alguien va a leer. Porque tú puedes decirle: oye, lee la Biblia, oye, ven, mira, léela. Y cuando te miran a ti, dicen: pero oye, cuando la leo y miro tu vida, hay una inconsistencia. Pero cuando tú vives con Jesús en tu corazón, tú empiezas a ser un portador de luz. Y eres una buena noticia. ¿Por qué? Porque miras la esperanza de una vida transformada. Entonces, ¿cómo predicamos a Jesús? No estoy diciendo que no leamos la Biblia, estoy diciendo que sí la leamos, pero estoy diciendo más que eso. Dejemos que la Biblia nos lea a nosotros y nos cambie y nos transforme para nosotros ser efectivos y buenos embajadores de su reino. Entonces, tú eres el único Jesús que alguien verá esta semana. Al restaurante donde vayas después de acá, o a la casa que vayas a visitar después, tú quizás seas el único Jesús que alguien mirará en su vida. Que tus palabras sean palabras de aliento, no porque quieres ser un buen cristiano, porque tú has visto la maravilla de la Navidad y ahora ya no puedes ser igual. Entonces dices: oye, tienes que ver a mi Jesús. Tienes que experimentar una vida con mi Jesús. Él ya ahora ya no es algo que mi mamá me enseñó o mi papá me dijo, sino que ahora Él es real. Él está en mí. Ahora ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Entonces, cuando empiezas a tú vivir una vida con Jesús, tú tienes una perspectiva diferente. Tu vida es plena. Ya no buscas enriquecerte solo para enriquecerte, para que otros te adulen y te afirmen de que eres una gran persona. No, sino que tú haces las cosas bajo la luz de la eternidad, viendo la historia de Dios y decir: ¿cuál es mi propósito en este momento de la historia de Dios? Y quiero ser fiel. Entonces, eso, familia, es lo que es la Navidad. Que ahora la Navidad no es solo otro festivo que nos dan en nuestros trabajos, sino que la Navidad es Jesús. La Navidad es el mensaje en mí que ahora se personifica en mí por la obra del Espíritu Santo. Amén. Termino con esta pregunta. ¿Quiénes aquí han ido a una buena taquería? Vamos a ver, levante la mano. Después vamos a tomar las recomendaciones para ahí las compartimos. Vamos a ver, ¿quiénes aquí han ido a un lugar donde se comen buenas pupusas? Vamos a ver, levanten la mano. Y para que todo lo que no levantaron a ustedes, les vamos a enviar la lista para que vayan a ver las pupusas. Pero sabes, es muy interesante cuando nosotros probamos algo bonito y bueno, no tanto barato. Eso bueno, bonito y barato como que no, ¿verdad? Porque a veces nos defrauda, muchas veces eso. Pero cuando has probado algo bueno, ¿qué haces tú? Ramiro, bro, tienes que venir a este taquería. Aquí, mira, que este está bueno, este taco. Y es como un entusiasmo. No, mira, tienes que venir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque tú crees que ese taco es el mejor taco del mundo. ¿Por qué no hacemos eso con nuestro Señor Jesús? Pablo dice en Romanos 1, versículo 16, dice:
Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. En otras maneras, todos tienen la oportunidad de entrar al camino, a la verdad y la vida, y salir, ser rescatados del lago de desesperación. Porque así como yo, casi naufrago de 12 años, hay muchos hoy en día en sus sentas que siguen naufragándose, creyendo que saben mejor, pero Dios ha enviado el rescate, la salvación, y Él te invita a que tú empieces a ver la maravilla de la buena noticia de Dios, que es a través de Jesús. Tú y yo no nos escaparemos de este mundo, sino que seremos parte del plan redentor y de restauración de Dios mismo en nuestro entorno. Allí donde estés, ora conmigo. Cierra los ojos. Señor, tú conoces nuestra necesidad. Tú conoces cómo nos sentimos en el interior. Tú conoces cómo nosotros podemos ser personas que creemos que podemos escaparnos con nuestros propios esquemas y estrategias y tratar de razonar con nuestra vida. Y sé, Señor, que antes de hacerte mi rey y mi salvador, yo creía que sabía mejor que ti. Pero Dios, tú fuiste paciente y me dejaste llegar al fin de mí mismo, y de allí revelarme que tu camino es el mejor, tu estilo de vida es mejor, que una vida con Cristo como mi Rey y Salvador es la mejor vida que puedo tener. Y por eso hoy puedo proclamar que la Navidad es mucho más que un cuento, es tu historia. Porque Jesús, tú viniste a contar la buena noticia, a predicarla. Tú eres la buena noticia. Y dado a eso, entonces ahora yo soy portador de una buena noticia.